Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa mañana. Estamos acá en la Iglesia de Cristo Orén Ministerios Ebenecer. Vamos a iniciar, amado hermano, si usted recibió ahí un mensaje de WhatsApp, vamos a iniciar hoy un nuevo módulo. Amén. Y es acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Así que vamos a estar, amado hermano, en esta serie de temas relacionados al reino de los cielos, al reino de Dios y su justicia. Amén. Así que conmigo están mis hermanitos de discipulado. Se los dejo ahí para que ustedes los puedan saludar. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de enseñanza, a nuestro discipulado general. Preparemos nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe esta mañana y podamos ver y poder discernir qué es lo que el Señor quiere que recuperemos este año. Y vamos a estar hablando, como ya lo decía el pastor José Carlos, acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Y definitivamente creo en mi corazón que es algo que tenemos que recuperar y ponerle la lupa, ¿verdad? Como bien decimos. Así que sean todos bienvenidos, amados hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. Qué bueno estar un día más, ¿verdad? Enseñando y gozándonos de la palabra del Señor, disfrutando un nuevo tema que es acerca del aprendizaje del reino de Dios. Quédese con nosotros y bienvenidos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, que es una bendición que nos acompañe un día más. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición, amado hermano, en esta preciosa mañana. ¿Por qué dirá usted que vamos a hablar acerca del reino de Dios y su justicia? Bueno, si usted se recuerda, hermano, durante el tiempo de la proclama profética, nuestro pastor e incluso él ha estado predicando unos temas al respecto de esto en Isaías 58:8. Entonces, si lo tienen por ahí, mis hermanitos, para que lo puedan leer. Amén. Dice Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Entonces le puso cuidado que decía, tu justicia irá delante de mí. ¿Qué quiere decir? Yo voy aquí y la justicia de Dios va ¿a dónde? Primero. Amén. Entonces de ahí, hermano, nosotros agarramos el rema para hablar al respecto de primero el reino de Dios, su justicia. Amén. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero cuando nosotros hablamos de acerca de las cosas que vendrán por añadidura, hermano, siempre vemos las cosas materiales, ¿verdad? Siempre vemos cualquier otra cosa, pero es más que eso, amado hermano. Y eso es lo que queremos enseñarle en esta mañana. Si usted va conmigo y en Mateo 6:33, amado hermano, ahí si usted tiene su Biblia, yo le invito que usted tenga ahí su libretita, ¿verdad? Que apunte, amado hermano, porque realmente el Señor le va a dar espigas a usted para que usted pueda después compartir con otros. Mateo 6:33, la Reina Valera dice de la siguiente forma, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces siempre nosotros decimos amén en las añadiduras, ¿verdad? Pero hay que buscar primero el reino de Dios, su justicia. Entonces, para buscar el reino de Dios, su justicia, es que vamos a enseñar al respecto del reino. Fíjese que la versión Pueblo de Dios para Todos dice así, así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan. Entonces ya la cosa cambia, es diferente. Y luego dice, y se les dará
todo lo que necesiten. ¿Y qué necesitamos? Usted me dirá, hermano, yo necesito pagar la luz, yo necesito salud. Amén, gloria a Dios. El Señor sabe que tenemos esas necesidades. Pero aparte de eso, hermano, no necesitamos el poder de Dios. No necesitamos la abundancia de su gracia. No necesitamos su misericordia. ¿Acaso no necesitamos, hermano, el soplo de Dios, amado? Necesitamos muchas cosas y tenemos que enfocarnos en eso. Necesitamos salvación, pero usted dirá, no, pero ya soy salvo, hermano. Sí, somos salvos y hemos sido escapados de la segunda muerte, pero necesitamos ser salvos de muchas cosas en el día a día. Tenemos que ser salvos de la tentación, amado hermano, escapar de la tentación y de muchas cosas. Entonces, cuando empezamos a ver el reino de Dios y su justicia, fíjese que desde Génesis hasta Malaquías vemos que el reino del Señor está escondido. Fíjese, muchos profetas profetizaron acerca del reino, pero pocos lo creyeron. Y el pueblo de Israel, por eso es la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque el pueblo de Israel no se dio cuenta de que ahí estuvo el rey. Ahí llegó el Mesías, lo tuvieron ahí con ellos y no lo creyeron. Y fíjese, los profetas que profetizaron al respecto del reino y desearon verlo, ver todas estas cosas que nosotros hoy podemos disfrutar, amado hermano. Podemos disfrutar del mover del Espíritu Santo, podemos disfrutar de la fe, podemos disfrutar de la salvación, podemos disfrutar, amado hermano, de muchas cosas. Estos profetas que escribieron anhelaron verlo, pero no pudieron, hermano, llegar. Y ahora nosotros que lo podemos ver y lo podemos vivir, muchas veces lo menospreciamos, o quizás porque no entendemos bien, o quizás porque no lo dimensionamos bien. Pero fíjese que el reino de Dios, dice la palabra, en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, vemos el reino manifiesto en hombres. Fíjese que como que fuera en el Antiguo Testamento se anunció el reino y quisieron verlo. Luego de Mateo hasta Apocalipsis, ya el reino del Señor vino aquí a los hombres. Amén. Y por eso, hermano, quisiera que usted se fuera a su Biblia. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, ahí vamos a ver donde empieza el reino de Dios manifiesto a los hombres. Amén. Pero fíjese qué tremendo, que no en todos los hombres, sino solo en aquellos que lo creen. Y vamos a ver muchos elementos, hermano, para la revelación del reino a los hombres. Entonces, cuando vemos Mateo 1, vemos que ahí está la genealogía del Señor Jesucristo. Y ahí está el reino escondido. Ya espérenme un momentito, hermano, no coma ansias. Hoy tenemos un nuevo tipo de diálogo aquí con mis hermanos, un nuevo, ¿cómo le dijéramos a esto, hermano? Una nueva plataforma, un nuevo formato, ¿va? 2021, estamos estrenando formato con ustedes, amén, para el discipulado general. Y dice que está escondido el reino en la genealogía. El rey está escondido ahí en la genealogía porque nadie creía en eso. Nadie pensaba que Jesús era rey. Fíjese, luego vemos que después de que está la genealogía del Señor Jesús, vemos el nacimiento y después la manifestación del reino. Entonces vamos a estudiar esto. Si ya tiene Mateo 1, ¿verdad? Mis hermanos aquí también van a exponer al respecto de eso para que veamos la genealogía del Señor Jesús. Ahora, me interesa porque Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y donde empieza a manifestarse el reino a los hombres. Si vamos más adelante en Mateo 13:44, fíjese una parábola que el Señor da y dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Por qué está escondido, amado hermano? Y el Señor hablaba así en parábolas para que no todos entendieran, sino que a los que les llegara la revelación pudiesen entender. Amén. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿A dónde? En el campo, dice. Esta es la versión Biblia de las Américas.
Y cuando usted le pone el zoom al campo, amados hermanos, cuando hablamos del campo, ¿a qué nos referimos? Y no me vaya a decir, hermano, que los campos allá donde campos agrícolas, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que el campo en la palabra y en figura es el mundo. Amén. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Dónde? En el mundo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y ese hombre pues ya es el hombre humano, ¿verdad? Y de alegría por eso va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, para verlo más de cerca, dice que la parte del tesoro escondido en el mundo, obviamente, hermano, es el reino del Señor. ¿Por qué? Fíjese que el reino está manifiesto en los cielos. Por eso cuando oramos, ¿verdad? Padre, ¿cómo es que dice? Padre nuestro que estás en los cielos. El reino está en los cielos. Ahora, nosotros entonces anhelamos el reino celestial, el reino de los cielos. Por eso, hermano, no creemos en el reino ya, porque eso todavía no es, amado hermano. Por eso dice la palabra que hay una revelación en Mateo 1, en la genealogía del Señor Jesús, y que tenemos que descubrir esa revelación, amén, para estar centrados a dónde y cuándo se va a dar el reino exacto del Señor Jesús aquí en la tierra. Pero mientras esa manifestación llega aquí en la tierra, cuando ya se establezca el reino del Señor Jesús, entonces ahora en nosotros se manifiesta en los ambientes celestiales. El reino de Dios, su justicia, amado hermano, es en los cielos. Amén. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? En los cielos. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. ¿A dónde está el reino? En los cielos. ¿A dónde va a venir? Pues hermano, estamos aquí en el campo, en la tierra. Fíjese qué bonito. Luego dice que el libro 1, ¿verdad? Perdón, el libro de Mateo en el capítulo 1. Y si quieren aquí vamos a ver un poquito detalladamente eso. El misterio, hermano, que vemos en Mateo 1 en la genealogía es que para entenderlo necesitamos la revelación, amén. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos va a revelar todas las cosas también. Entonces, primero se manifiesta el reino y nosotros nos viene la revelación, amén, y lo creemos. Y luego en Mateo, después, en el capítulo 1 está la genealogía. En el capítulo 2 es el nacimiento del Señor Jesús. Entonces nos va describiendo una etapa, en la etapa que nosotros como hombres vamos a adoptar el reino. Amén. Primero se revela el reino en la genealogía. Se revela el reino en la genealogía y entonces nosotros entendemos ese misterio y nos metemos al reino. Luego dice que en el capítulo 2, y usted, hermano, si no me cree, lea ahí su Biblia, ¿verdad? El capítulo 2 está el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, ahí vemos un misterio, amado hermano, que lo que primero tenemos que tener es la revelación y luego debemos de tener un nacimiento, un nacer de nuevo. Amén. Tenemos que meternos, hermano, a una nueva dimensión. Después, en el capítulo 3, creo, ya aparece Juan. Si me ayudan ahí mis hermanitos que están acá, que usted no lo está viendo ahorita, pero ya lo va a ver. Amén. En el capítulo 3 aparece Juan el Bautista. ¿Sí? Y luego, ¿cómo aparece Juan? Aparece Juan y él comía langostas y miel silvestre y se vestía con piel de animales. Y mire, hermano, qué tremendo, porque Juan, si lo vemos en los años proféticos, retomando un poco la escuela profética, ¿verdad? Juan estaba representando el espíritu de Elías y que Elías iba a traer reconciliación. Y justo, hermano, acabamos de pasar un año 2020 llamado reconciliación. Y luego viene, amado hermano, este año 2021, recuperación. Y mira lo que tremendo, hermano, porque ay, aquí ya no veo. Necesito recuperar la vista. Aquí está, amén. Entonces, para que usted vea ahí, Mateo 3 del 1 al 2 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo:
Oiga bien cómo predica Juan, cómo predica el espíritu de Elías. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Y luego dice, y lo primero que Cristo les predica en el capítulo 4 de Mateo, mire qué tremendo, si me ha seguido el orden, Mateo 1, la genealogía y escondido el reino de Dios y su justicia ahí. Capítulo 2 de Mateo viene el nacimiento del Señor Jesús. Capítulo 3 aparece Juan el Bautista diciendo, arrepentíos, el espíritu de Elías trayendo el qué, reconciliación. Y luego el Señor Jesús en el capítulo 4 dice, arrepentíos y convertíos. Vuelve a predicar el mismo mensaje y lo que expresa es, hermano, lo que le dice el Señor, hermano, y te dice a ti, cambien de pensamiento, tengan un cambio de mente y conviértanse de sus malos caminos. Eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué lo digo, hermano? Mateo 4:17, para que usted lo vea ahí. Y 17, hermano, es revelación, ¿verdad? En el año de la revelación. Amén. Revelación era el 2017. ¿Sí? Amén. Amén. 17. Más 4. ¿Cuánto es? 21. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la versión del libro de las Américas. Y luego, fíjese, el pueblo de Dios para todos dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar. Entonces, ¿qué tenemos que recuperar? Nuestra manera de pensar. Qué tremendo. Y luego dice, y de vivir porque el reino de Dios viene pronto. Hermano, entonces aquí me pone a mí en qué pensar. Vino la reconciliación. Vamos a recuperar, amado hermano, nuestra identidad, nuestra mente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios viene pronto. O sea, el Señor Jesús viene pronto, amado hermano. Y dice la versión... quiero ver qué versión es esta. Creo que es Biblia de las Américas. Dice, desde entonces Jesús empezó a proclamar. Oiga, desde aquel entonces se hacían proclamas, amado hermano. Y dice, empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Entonces, ahora sí, hermano, hasta aquí viene mi participación y luego le quiero dejar las siguientes preguntas a mis hermanos para que hagamos aquí un foro, ¿verdad? Y debatir al respecto del tema. Es, ¿qué pasa cuando el reino de los cielos se acerca? ¿Qué hay en el reino de los cielos? Amén. Entonces vamos con mis hermanitos, hermano, para ver este misterio. Amén. Aquí ya los tenemos en foco a ellos. Amén. Entonces, vamos a ver el primer misterio. Lo que hablábamos, vamos a ver la parte de la genealogía. Amén. Volvemos entonces al capítulo 1 de Mateo, para que mis hermanos que están ahí recibiendo el discipulado en casa puedan entender lo precioso que hay en la genealogía del Señor Jesús. Amén. Amén. Les voy a leer acá la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aparece, como bien decía nuestro pastor, en Mateo capítulo 1 e inicia, se los vamos a resumir, de Abraham. Luego dice que es Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nabson, Salomón, Booz, y Obed, Isaí y David. Ahí son 14. Entonces, el primer tesoro que hallábamos acá es que después del 14, obviamente venía el 15 y era Salomón. Entonces, ahí está el primer tesoro que habíamos encontrado acá. Nuestra hermana Sandrita nos va a extender un poco acerca de este tesoro que está aquí encriptado. Sí, tenemos un tesoro escondido en la genealogía de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué está escondido?
porque dentro de las generaciones vemos que desciende de un rey, ¿verdad? Desciende de la genealogía de Abraham y David. Y como nos decía nuestro hermano Henry, la primer grupo de generaciones nos dice que es desde Abraham hasta David, nos dice Mateo 1:17, fueron 14 generaciones. Y veíamos que el número 14, su significado que podemos tener es testimonio. Quiere decir que de todas estas personas que se ven en la genealogía de nuestro Señor Jesús, dieron buen testimonio para que fueran incluidas en ella, aunque veíamos ahí que estaban algunas mujeres que en su momento no fueron de buen testimonio, pero están dentro de la genealogía del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de vivir, creyeron a un Dios que podía cambiarles su genética, su genealogía se mantuvo pura. Y acá teníamos escondido, digamos, en estas generaciones. Luego el número 15, como nos decía nuestro hermano Henry, es Salomón. Y número 15 es un número de misericordia. Y Salomón significa pacificador. Quiere decir que ahí tenemos como un tesoro escondido del rey de paz. El rey que viene a sembrar la paz. Pero ¿dónde vemos este rey de paz? ¿Dónde vemos este rey de paz? Lo vemos hasta que venga el Señor a poner su justicia en el reino milenial. Pero también ese rey de paz nace en nuestros corazones. Y luego vemos otra serie de la genealogía de otras 14 generaciones. Dice, desde David hasta el cautiverio de Babilonia, 14 generaciones. Y desde el cautiverio de Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. Quiere decir que también acá nos habla de un cautiverio, nos habla de Babilonia. Quiere decir que también hemos estado cautivos en el mundo, en Babilonia, pero que el Cristo ha venido, este Rey de Reyes, a liberarnos, a quitarnos esa esclavitud y hacernos libres. Amén. Lo que yo estaba viendo de que en la genealogía muchas veces nosotros lo pasamos por alto, ¿verdad? Y decimos, ay, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a aprender de ahí de la genealogía? Y realmente, ya viéndolo, poniéndole más la lupa, estamos viendo que hay 3 grupos de 14 y estamos hablando que es testimonio. Y clasificándolo nosotros, también la palabra nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y aquí en la clasificación, en los grupos, contándolos dentro de la genealogía, hay 15 reyes. Entonces, también que es misericordia. Por eso dicen que en la genealogía del Señor Jesús es misericordia para nosotros, porque nosotros hemos aceptado y somos de la misma genética de Él, ¿verdad? Entonces, muchas veces una coma que encontramos en la Biblia es muy importante y muchas veces decimos, no, yo para qué me voy a saltar la genealogía, pero hasta ahí el Señor nos habla y es una bendición. Entonces, después de que en el tercer grupo estábamos viendo que empieza con Jeconías y termina el tercer grupo con el Señor Jesucristo, que es nuestro Rey de Reyes, ¿verdad? Amén. Qué tremendo, ¿verdad, pastor? Porque para poder cambiar la genealogía, y amados hermanos que nos escuchan, tiene que haber un arrepentimiento. Y dice en Mateo 4:17, que el pastor lo leía, que él predicó y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo sorprendente es que él estaba en un pueblo llamado Capernaum de Galilea. Y dice que Capernaum era un pueblo asentado en tinieblas. Y vieron la gran luz, dice, o sea, vieron al Señor, al Rey de Reyes. Y eso me ponía yo a pensar y meditaba
que en algún momento, y definitivamente así nos encontramos nosotros. Recordémonos que si hay reino de los cielos, que es también reino de luz, también hay un reino de tinieblas. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, somos trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz. Entonces, por eso nuestra genética es cambiada. Amén. Mire qué hermoso, hermano. Muchachos sí han estudiado. Amén. Dice amén. Miren, qué tremendo, porque por eso, hermano, cuando descubrimos esa revelación hermosa en la genealogía del Señor Jesús, veíamos que estaba, por ejemplo, Rahab, ¿verdad? Bueno, usted sabe quién fue Rahab, ¿verdad? La que se le llamaba antes, ¿cómo es que decía? La ramera Rahab, decía. Pero ya cuando aparece en la genealogía del Señor Jesús, le cambia la genética y solo aparece Rahab. Y hermoso lo que decía manita Sandrita, porque 14 es número de testimonio, y por eso la versión que me gusta acá, de Biblia Las Américas, dice: renuncias a su mal camino. Entonces, para entrar al reino de Dios, amado hermano, cuando vemos que es lo que hay cuando el reino se acerca, obviamente hay un renunciar de nuestro mal camino. Y lo otro es que hay paz. Amén. ¿Por qué? Salomón es el rey de paz. Pero fíjese qué hermoso, porque ahí está un dato escatológico. Y por eso, amado hermano, ahí está amparado que el reino, nosotros como cristianos, no es el reino ya. O sea, nosotros no tenemos que estar nada metido, hermano, en gobierno ni nada de eso, porque eso vendrá en el milenio, cuando el Señor Jesús venga a establecer aquí en la tierra ya el reino físico. Entonces ahí sí vamos nosotros a poder ejecutar gobierno juntamente con Él. Pero hoy por hoy, antes de que el Señor venga, amén, el reino se manifiesta a nivel espiritual, a nivel celestial. Amén. Eso es lo importante que usted debe tener claro en esta mañana. Amén. Luego, respondiendo, ¿verdad? También a la pregunta, hermano, que les decía, ¿verdad? ¿Qué hay en el reino de los cielos? Si usted, hermano, que está allá en su casa, ¿qué hay en el reino de los cielos? Amén. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Bueno, lo vamos a ver en base a la palabra, mis hermanos. ¿Qué hay? Cuando se acerca el reino de los cielos, se activan los ambientes espirituales de una forma sobrenatural. Amén. Que podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Fíjese qué hermoso. Hay riquezas, hay abundancia, hay manifestaciones gloriosas, maravillas y sobre todo poder. Y aquí es donde yo me quiero enfocar en esta mañana para empezar a ver, hermano, lo que hay en el reino de Dios y su justicia, en el reino de los cielos. Amén. Primera de, aquí sí se me quedó, hermano, si es de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4:20. Perdone porque aquí solo aparece partido, ¿verdad? Entonces no sé si es Colosenses o Corintios, pero me dicen mis hermanos que sí es Corintios. Primera de Corintios 4:20, la versión Reina Valera dice: porque el reino de Dios, oye, no consiste en palabras, sino en poder. Amén. El poder es un verbo, hay una acción. Amén. Y luego dice la del lenguaje sencillo: cuando alguien pertenece al reino de Dios. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? ¿Cuántos los que están escuchando este discipulado, los que están acá, hermano, conmigo, haciendo esta transmisión? Amén. ¿Cuántos pertenecen al reino de los Dios o el reino de los cielos? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, dice, la hermano, aquí nos compromete, dice, lo demuestra por lo que hace y no por lo que dice. Mire qué tremendo, hermano. Entonces ahí es donde vuelve a lo que decía hermanita Sandrita, ¿verdad? Testimonio, buen testimonio. Si yo digo una cosa, amado hermano, mis hechos deben hablar igual que mis palabras. Pero si mis palabras son una cosa y mis hechos son otra, hay una incongruencia, hay un mal camino del cual yo tengo que devolverme, amado hermano, y recuperar el buen camino. Fíjese qué hermoso. Así que, amado hermano, hoy
usted ha aprendido algo nuevo. Amén. Todos los días aprendemos algo nuevo. Si usted dice que pertenece al reino de los cielos, amén. Si su sí es sí, que sea sí. Y su no es no, que sea no. Pero dice, si pertenecemos al reino de los cielos o al reino de Dios, lo demostramos por lo que hacemos. Muchas veces hablan más los hechos que con las palabras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, empecemos a examinarnos, hermano, cuáles son nuestros hechos, cuáles son nuestras cosas que hacemos. Amén. Basado en eso, entonces, vamos a ver al Señor Jesús, qué es lo que hacía en el reino. Acuérdense que el Señor Jesús nació y estuvo aquí en la tierra. Entonces, demostró poder, amén, dunamis, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que demostró? Bueno, portentos y milagros. Entonces, él pertenecía al reino de Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo demostraba con lo que hacía. ¿Cómo? Con poder. Amén. Y aquí es donde necesito que mis hermanitos también me apoyen, porque vamos a ver dos ejemplos hermosos acerca de lo que hay en el reino de los cielos cuando está activado el poder. Amén. Uno de los ejemplos que podemos ver acerca del poder del Señor, ¿verdad? Del poder del reino de los cielos, es cuando el Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo 17, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero también en Lucas 9:2, el Señor les da una instrucción, y ya lo mencionaba nuestro pastor José Carlos, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, el primer poder que vemos es el poder de sanidad, el poder de sanar. Dice la Escritura que llegaron a Jericó y que cuando salían de Jericó, el Señor Jesús con sus discípulos encontraron una gran multitud y a un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, porque Bar significa hijo. Y estaba sentado junto al camino. O sea, no estaba en el camino, estaba junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya vimos en la genealogía del Señor que por qué se le decía hijo de David. Era hijo de David según la genealogía, pero este ciego, ¿cómo sabía cuál era la genealogía del Señor? ¿Por qué le gritó hijo de David con tanta seguridad? Porque vino sobre él una revelación y que le pudo decir hijo de David y le gritaba, ten misericordia de mí. Porque entonces el reino de los cielos se ha acercado, es para que el rey tenga misericordia de nosotros. Y este ciego estaba junto al camino. Y dice, eso lo podemos encontrar en Marcos 10, 46 y 47. Y dice que este ciego estaba, digamos, en una ciudad que había sido maldecida. Sin embargo, a pesar de ello, por el poder del Señor, él creyó. Y los discípulos y todos lo reprendían para que se callara, que dejara de gritar. Y dice que él gritaba mucho más, pidiendo misericordia. Hijo de David le llamaba y le dijeron al ciego, anímate. El Señor se detuvo y le dijo, llamadle. Y dice que él le sanó, le quitó el manto y él se levantó de un salto y fue a Jesús. Y cuando él le dijo, Raboni, que él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego le dijo, Raboni, maestro, que recobre la vista. Quiere decir que si él quería recobrar es recuperar.
Quiere decir que él había perdido la vista, había perdido la visión. Y el Señor Jesús le dice, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y él siguió por el camino. El Señor Jesús siempre nos va a preguntar, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres recobrar hoy en este año de la recuperación? ¿Quieres recobrar la vista? En el reino hay poder para sanar. En el reino hay poder para proclamar. En el reino hay poder para hacer que todo lo que se había perdido, el rey te lo puede restituir y recobrar, lo puede redimir. Pero ¿qué se necesita? Clamar al Señor. Se necesita reconocer la genealogía. Se necesita también conocer y tener esa fe para que el poder del Señor, el dunamis, pueda actuar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Luego también tenemos otro ejemplo. Perdón, hermanos, pero me tenemos todavía tiempo. Quisiera disfrutarme de Bartimeo, porque hay muchos elementos ahí que mencionó hermanita Sandrita, perdón, hermanita Celinita. Pero yo no sé si me permiten retomar algunas cosas. Hermanita Sandrita habló acerca de la recuperación. En el reino, fíjese que tremendo, el reino ya estaba manifestándose a los hombres. Y encontró al Señor Jesús a Bartimeo. Fíjese, aparece que era hijo, tenía padre, correspondía a una casa. Y lo encuentra y vio que él había perdido algo. Y no solo había perdido la vista. Si yo empiezo a leer, hermano, esto está, para que usted lo busque en su Biblia, está Marcos 10, ¿verdad? Del 46 al 52, 48 al 52. Entonces, aparece Bartimeo y lo primero que él necesita estaba junto al camino, necesita recuperar el camino, necesita recuperar nuevamente el camino, hermano. Fíjese, primero. Segundo, hermanita Sandita decía que también cómo sabía que este era hijo de David. ¿Acaso habrá investigado? ¿Se habrá ido en aquel entonces, verdad? ¿Se habrá ido a la alcaldía a sacar ahí las partidas de nacimiento del Señor Jesús? ¿Lo habrá buscado ahí en Google? Se me imagina a mí. ¿Cómo sabía, hermano, que descendía de David? Por eso es importante la genealogía. A lo mejor, bueno, cada casa patriarcal, ¿verdad? Tiene ahí su linaje y de dónde viene su descendencia, pero dejando eso a un lado, a mí lo que el Señor me revela es que definitivamente el Espíritu Santo, hubo un trabajo del Espíritu Santo que le abrió los ojos, recuperó la vista primero. Fíjese, porque primero es el reino de Dios y su justicia en los cielos. Primero recuperó la vista espiritual y se le fue revelado que el que estaba ahí era el Hijo de la Misericordia. Y luego recuperó la vista física. O sea que primero tenemos que recuperar las cosas espirituales y luego, hermanos, de añadidura vienen las cosas materiales. Así que si tú, amado hermano, que estás ahí en tu casa, estás esperando recuperar algo, primero déjate que el Señor te trabaje en tu alma. Primero deja que el Señor te trabaje en el reino de Dios y su justicia, o sea, en los cielos, en lo celestial. Y después, hermano, vendrá todas las cosas que dice la palabra que necesitamos. Entonces, amado hermano, y lo tremendo, y para que usted vea que sí hay recuperación ahí. Yo tengo acá el versículo de Marcos 10:51. Puebla de Dios para todos, dice: Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, quiero ver de nuevo, le dice.
Y mire la versión, esta versión, hermano, es gringa. Así que si usted mastica el inglés o you speak in English, me lo va a entender así facilísimo. Dice, and Jesus said to him, what do you want me to do for you? Y le dice el ciego, and the blind man said to him, Rabbi, let me recover my sight. Recuperar, Señor, necesito recuperar la vista, le dice. Entonces aquí hay muchos que necesitan recuperar la vista. A lo mejor, hermano, la vista física, así como yo, pues que necesito lente, ¿verdad? Pero a lo mejor la espiritual, la dirección de su vida, volver al camino, necesitan recuperar esa vista. Entonces primero es el reino de Dios, su justicia, y después vendrá la añadidura en la bendición en tus ojos. Ahora sí, hermanita, perdonen, no sé si tienen algo más que agregar ahí. Sí, fíjese que veía yo en la escritura, en la Biblia Peshita, dice, entonces en los versículos del 49 al 52, dice que el Señor Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. O sea que el rey nos manda a llamar. Y llamaron al ciego y le dijo, ten ánimo, levántate porque él te llama. Ese fue el recado que le dio a los discípulos. Mire, ten ánimo, levántate, él te llama. Es lo mismo que le decimos este día. Ten ánimo, levántate, el rey te llama. Enseguida, dice, o sea, fue obediente el ciego. Enseguida el ciego, arrojando su vestidura, o sea, esa que no servía, ¿verdad? Se puso de pie y vino ante Jesús. O sea, que se despojó de esa vestidura y se presentó ante el Señor Jesús. Fue cuando él le pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dice que recobre la vista. Entonces el Señor le dice, recobra la vista, tu fe te ha sanado. Pero él dice, al instante recibió la vista y se marchó por el camino. ¿Y dónde estaba? Estaba junto al camino. Pero cuando él recobra la visión, aquí en la Peshita dice, y se marchó por el camino. Entonces, retomando, ten ánimo, levántate, él te llama, te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Te da una recuperación y tú tienes que seguir marchando por el camino. A mí solo quiero agregar algo que dice, haz que pueda llover de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Que había dejado de ver, o sea, antes veía y perdió la visión. Entonces, él quería volver a recobrar esa visión y muchas veces nosotros nos alejamos, ¿verdad?, de la revelación del Señor o perdemos el primer amor. Y entonces hoy es un buen tiempo, un buen día para pedirle al Señor y decirle, Señor, danos esa revelación como fue al principio, regrésanos el primer, haz que recuperemos cuando teníamos tiempo de amores contigo. O sea, queremos ver nuevamente como lo hacíamos antes. Amén. Tremendo, porque este ciego dice que volvió a ver, y el reino de los cielos definitivamente nosotros ya lo vimos, pero vamos a regresar a verlo. Y fíjese, amado hermano, de que hoy nuestra hermana Sandrita, el día sábado nuestra hermana Sandrita hablaba de Menfiboset, y este siervo, este hombre, se le encomendó a Siba que él se hiciera cargo de todo lo monetario, de todo el dinero. Entonces vino el rey y le devolvió todos los bienes a este siervo Menfiboset. Le dijo, yo te devolveré, pero se lo da a Siba. Y a mí me sorprende cómo Menfiboset vio al rey, cómo él dijo, no, yo me quedo aquí con el rey porque yo quiero comer a la mesa del rey. Entonces se le abrieron los ojos, y de esa misma manera nosotros, amado hermano, también debemos pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos deje ver, ¿verdad?, ese reino de los cielos, para que podamos comprender que lo espiritual es mejor que lo material, que sí habían bienes, que sí había dinero, pero él dijo, no, yo me quedo acá junto al rey, a la mesa del rey.
Amén. Solo quiero poner ahí, hermano, algo. Quiero poner ahí algo. Cuando ellos mencionaban acerca de de la vista. Hermano, si tú has perdido tus sueños, si tú perdiste tus sueños, tenías sueños y por X o Y circunstancia, el saltón, el pulgón, el revoltón, te los quitaron. Este año el Señor te los viene a recuperar, amado hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Y sobre todo, hermano, porque si los ponemos bajo la cobertura del Señor, amado hermano, yo sé que esos sueños, esos propósitos, amado hermano, van a llevar bendición y se va a desatar la bendición para tu casa, la provisión para tu casa. ¿Por qué? Por el poder de su palabra, amado hermano, va a ser desatada. Por eso es importante entender el reino de Dios y su justicia. Por eso es importante, hermano, que usted hermano, se ha enseñado al respecto de esto. Y yo no sé si usted se está gozando este tema, pero nosotros aquí, hermanos, nos lo estamos disfrutando, porque cuando lo estudiamos, hermano, es una cosa, pero ya cuando el Señor está aquí, hermano, fluyendo, gloria a Dios. Por eso lo grabamos acá en el templo, porque aquí está la unción, gloria a Dios, amado hermano. Y no quiere decir que también en las casas también, ¿verdad? Pero usted me entiende, hermano, porque aquí uno siente que está en la iglesia, ¿verdad? Y siente que el Señor ahí derrama más un chorro así grande de bendición y de revelación para que usted sea bendecido, amado hermano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Queda pendiente un ejemplo, ¿verdad? Amén. Sí, gloria a Dios. Así que podemos hacer el cambio a ellos, ¿o ya no? Sí. Amén. Amén. El otro ejemplo es cuando el poder de Dios hace que retroceda el enemigo. Y eso lo podemos ver en Juan 18:4 al 6, que dice: Jesús, pues sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: Jesús el Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Si recordamos, eso es cuando Judas entrega al Señor Jesús, ¿verdad? Y lo que podemos ver, que cuando él, como sabemos que el Señor tenía autoridad, pero cuando él le dijo: yo soy, entonces los enemigos reconocieron la autoridad en el Señor Jesucristo. Hermano, cuando estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos espiritualmente, el Señor nos da autoridad. No sé qué enemigos podamos tener, o muchas veces son espirituales, pero nosotros tenemos autoridad y podemos, dice la palabra, que lo que nosotros decimos tiene poder para atar y para desatar. Entonces, así como el Señor Jesús, como podemos ver en ese versículo, que cuando reconocieron y vieron la autoridad que el Señor tenía, cayeron. Y nosotros tenemos la genética del Señor Jesucristo. Entonces, por ende, también tenemos autoridad. Amén. No sé si van a agregar algo. Sí, yo retomo acá que el Señor Jesús siempre iba al huerto de acá del Cedrón de los Olivos a orar. Y acá en la Biblia Pechita, en el versículo 2 del capítulo 18, dice que también Judas, el traidor, sabía de aquel lugar, porque en muchas ocasiones Jesús se había reunido en ese lugar con sus discípulos. Y Judas fue allí guiando una compañía de soldados y guardias de parte de los sacerdotes y de los fariseos, que portaban lámparas, antorchas y armas. Pero como el Señor Jesús sabía todas esas cosas, les preguntó: ¿a quién buscáis? Bueno, y allí él responde con autoridad: yo soy al que buscan. ¿Qué pasaba? Que Judas venía, digamos, de un grupo
llamados los celotes. Los celotes eran como un grupo destinado a que quería encontrar el reino ya. Ese reino era que quería que ya quitaran al reino de los romanos y que liberaran de la esclavitud al pueblo de impuestos y de la opresión que mantenía al pueblo de Israel. Entonces, al ver que nuestro Señor Jesús no venía como un rey, como él quería que pasara, era como manipularlo, obligar al Señor a que reaccionara violentamente para que retomara su reino y de alguna forma comprobar que era el rey que venía, porque él estaba allí cuando el Señor se manifestaba con poder. Pero el Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces, él no actúa con esa violencia que Judas quería que él actuara y vende al Señor. Pero cuando lo entrega, el poder del Señor se manifiesta cuando dice, yo soy. Así como le dice cuando se presenta en la zarza, yo soy. Cuando se le presenta a Abraham y a Moisés, yo soy. El poder del Señor, el dunamis, dice que hace que retrocedieran con solo esa palabra y cayeron a tierra. Ese es el poder del Señor. No importa quién se levante en contra del reino, sin necesidad de que ángeles vengan y lo defiendan, sin necesidad que el otro le haya volado la oreja, ¿verdad? Al soldado. El Señor con su palabra, con su autoridad, bota en tierra cualquier reino humano. Amén, qué rico está el tema. Fíjese que ahorita que la hermana Sandrita decía que el Señor dijo, yo soy, y estos cayeron a tierra. El solo nombre de nuestro Señor, qué poder el que tiene para poder hacer retroceder a cualquier enemigo. Y estos se postraron en tierra. Y lo otro es que así como él decía, yo soy, él no cambia, y el reino de los cielos tampoco cambia. El reino de los cielos es inescrutable, es incorruptible, y definitivamente tenemos que ir aprendiendo, y por eso es de que la visión ha sido que podamos hablar del reino de los cielos para que podamos comprender qué es el reino de los cielos, porque muchos a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Por qué debo de buscarlo? ¿Por qué se acercó? Y todo esto, amado hermano, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en cada enseñanza que tenemos, que vamos a estar trayendo cada domingo. Pero eso me impresionaba cómo es y no cambia. El Señor no cambia y el reino de los cielos no cambia también. Amén. Bueno, amén. Hoy estamos acá, ya juntos. Ya vio usted que estamos acá juntos. Amén. Gloria a Dios. Este nuevo formato, hermano, de discipulado realmente es una bendición porque vamos a aprender mucho. Yo le invito, hermano, porque realmente esta es la introducción. El próximo domingo continuaremos con la introducción al respecto del reino de Dios y su justicia, o el reino de los cielos, y luego de ver la serie de El reino de los cielos, veremos la gloria de Dios, porque como decía Isaías 58:8, tu justicia va delante de mí. O sea, primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué cosas? La gloria de Dios. Esa gloria de Dios es la que viene de la retaguardia, hermano. Entonces ahí vamos a aprender al respecto de la gloria de Dios. Entonces es una serie, hermano, perdón, son dos series de temas, hermano, que vamos a estar enseñando en este año de la recuperación. Así que, hermano, nos despedimos en esta mañana, no sin antes invitarle a usted a que siempre, hermano, esté expectante ahí de los temas que se van a estar enseñando de forma virtual. Y hermano, van a hacer este discipulado general, ¿verdad? Luego se van a reabrir los demás discipulados de doctrina básica, intermedia, escatología, etcétera, etcétera, para que usted también se pueda inscribir y todo va a ser virtual. Amén. Ese es el anuncio que tenemos. Y ¿qué más? Quiero ver.
Bueno, que no se pierda la transmisión de nuestro servicio en unos minutos, hermano, a las 9:30, ¿verdad? Si usted todavía está en casa, pues tiene tiempo todavía de salir y venir y congregarse acá en el templo. Mis hermanos, nos despedimos de los hermanitos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en un momento en la iglesia. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, no sin antes decirles que el reino de los cielos se ha acercado y que el reino de los cielos los valientes lo arrebatan. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos otro momento y hasta el próximo discipulado. Amén.